Bienvenidos a Entre Luces, el espacio para videojuegos, cultura pop y tecnología. Durante los próximos 30 minutos acompañarás a John Johnson y Steven Stevenson con las noticias más relevantes del mundo geek, videojuegos, cultura pop y el debate público que las rodea. Prepárate porque ya comienza Entre Luces Podcast, un programa de Grupo Canal 30. Bienvenidas, bienvenidos a este increíble espacio que tenemos abierto para todos y todas ustedes aquí en Entre Luces Podcast. Mi nombre es Steven Stevenson. ¿Cómo estás, John? Yo soy John Johnson, estoy increíble, Steven. Es miércoles 5:25 de la tarde, tenemos un clima nublado a 11 grados centígrados con probabilidad de precipitaciones. Y en el episodio de hoy tenemos una pequeña entrevista con un amigo streamer de John en esta ocasión. Y no se despeguen porque al finalizar, la subida de precios a Xbox Game Pass y la nueva edición de Pokémon. Así que no te despegues. Y hoy es un programa especial porque traemos de invitado a un streamer, traemos de invitado al streamer Frantic Doggo. Estoy muy feliz de tenerte presente aquí, Frantic Doggo. Igualmente. Un gusto también estar aquí presente con ustedes. Bueno, aquí nuestro compañero, nuestro amigo Frantic Doggo es un streamer de la plataforma Twitch. Lleva en esta plataforma, ¿cuánto tiempo nos dijiste? Alrededor de 2 años de una manera activa. Ok, ya bastante tiempo. Y cuéntanos, ¿cómo te calificarías dentro del rango de streamer? O sea, preséntate un poquito para nuestros oyentes. No me considero un streamer tan activo o tan exitoso como algunos considerarían. Soy una persona que dejó bastante ir una oportunidad, por así decirlo. Ya vamos a entrar un poco más en detalle en eso. Y lo considero más un hobby a día de hoy, una parte de mí, algo que utilizo para desestresarme y para... Para desestresarte, sí. Para desestresarme y para expresar un poco de las cosas que tengo, que no puedo compartir normalmente con personas dentro de mi entorno cercano. Ok. Bueno, entonces, como lo mencionas, es un poco más como ya un hobby. Más que como algo que ocupes como para, no sé. Sobrevivir o exactamente de forma monetaria. Sí, lamentablemente no he podido ganar un sustento mediante estas actividades. Es más algo terapéutico últimamente. Me he dado cuenta de muchas cosas sobre mi propia persona gracias a todo el tema del streamer. Ok, pero antes de que entremos de lleno a estas cuestiones, ¿qué te parece si antes nos respondes un poquito de unas preguntas como para medio entender cómo es que llegaste a este punto? Exactamente, por favor. Sí, lo primero sería, ¿cómo conociste el mundo del streaming? O sea, ¿cómo llegaste a decir, mira, esto es el streaming? Tendría yo apenas unos 15, 16 años, ya hace un ratito, hace fácilmente 8, 9 años. Y empecé a ver algunas transmisiones, la verdad las más populares, personas que ya tenían miles o cientos de miles de personas. Nunca fue algo que me llamara especialmente la atención, ya que a pesar de que me dediqué un tiempo bastante a eso, nunca he sido muy consumidor de ese tipo de contenido. Fue más cuando empecé a intentar labrarme como una especie de lugar dentro de una comunidad online en la que estaba formando parte, que empecé a decir, tal vez puedo hacerlo. Tal vez puedo involucrarme. Ok, y bueno, nos comentabas que había que te inspiraste de algunos de los streamers que tú veías desde chico. ¿Algunos que tú recuerdes que te hayan marcado en eso para comenzar? Siento que tal vez en lugar de solo un caso específico, soy una recolección de muchas cosas que vi en contenidos que disfruto, la verdad. Veo bastantes videoensayos. De hecho, estoy trabajando en algunas cosas por ahí. Okay. Pero bastante de cómo me manejo dentro de mis plataformas tiene que ver con eso. Ok. Y mencionaste una comunidad, que fue gracias a que querías formar parte de una comunidad, el hecho en el que pensaste que podías ocupar la herramienta del streaming para formar parte de esta. ¿Qué comunidad fue o un poquito específico? Fue un juego en línea, se llama Albion Online. Cuando empecé a jugarlo, la verdad... no tenía ni la menor idea. Es un juego bastante abrasivo. Okay. No tenía idea de cómo manejarme y empecé a buscar tutoriales. Me encontré con que era bastante predominante el streaming dentro de este juego. Y
Por ahí del 2021 empiezo a ver bastante ese contenido para aprender del juego. Me empiezo a conectar con algunas personas que streameaban a diario. Ok. Y digo, ¿por qué no intentarlo yo también? Muy bien. Teniendo en cuenta que Albion Online es el MMORPG no lineal. En El donde que construyes escribe tu propia historia para los radioescuchas que todavía no estén familiarizados con el juego, pues sí, es básicamente un MMORPG. Por cierto, tenemos aprovechando, para los que estén en dudas, ¿qué es un MMORPG? Por favor, explícanos. Un MMORPG es un juego de rol, RPG, masivo en línea. Tiene la diferenciación de que es demasiadas cuentas, demasiadas personas, demasiadas cosas sucediendo al mismo tiempo. El caso específico de Albion, porque es que menciona que es no lineal, a pesar de que últimamente ya solo es un chiste, Ajá. es porque tiene un sistema de economía bastante intrínseco, bastante desarrollado. Entonces, eso lleva a que se den situaciones un poco más, como había mencionado, abrasivas. La gente persigue mucho lo que es la plata del juego, mucho lo que es el dinero. Y si tú ves contenido actualmente de ese juego, parecen más guías financieras que un contenido Ok. de un juego. Ok. Y como nos mencionaste, empezaste pues streameando Albion. Entraste en la comunidad, conociste gente del ámbito y dijiste, yo quiero intentar esto. A día de hoy, ¿sigues streameando Albion? De hecho, ya no lo juego. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Albion es un juego, de nuevo voy a repetir mucho la palabra, perdonen por mi falta de vocabulario, abrasivo, es muy celoso. Si tú te dedicas al Albion a jugarlo, a llevarlo a un nivel un poquito más profesional, por así decirlo, a llevarlo a los niveles más altos, tienes que jugar solo eso. No puedes dedicarte a jugar juegos más pequeños, juegos más grandes. De hecho, tiene años que no juego un juego de un solo jugador. Ok. ¿Por qué? Porque gastaba, en mi tiempo más dedicado, por así decirlo, gastaba alrededor de 8 horas al día en Albion, como si fuera un trabajo de tiempo completo. Ok. De hecho, yo empecé streameando 6 horas al día, todos los días de la semana, sin tomarme un descanso. Y pues con el tiempo tomó sus consecuencias, la verdad. ¿En qué Ok. consecuencias? De hecho, ¿qué consecuencias son las que tomó el streamear y jugar 6 u 8 horas diarias Albion Online? Llegué a cansarme de una manera poco descriptible, si te soy sincero. Ok. Aparte de sentirme encerrado, como le suele pasar a muchas personas que se dedican a la creación de contenido o de cualquier tipo de arte, Ajá. era también el cansarme también de esa comunidad un poquito tóxica, si te soy sincero. Recuerdo bastantes personas que pasaron por mi chat y que lo único que buscaban era justamente esas guías financieras. Era algo que yo no quería ofrecer, no quería dar otra gota dentro de todo ese mar. Ok. Aparte de que, además de las 6 horas diarias streameando, pasaba alrededor de 2 horas editando y subiendo fragmentos de los streams que hacía. Ok, o sea, del tiempo que no pasabas streameando, lo pasabas en producción de videos y demás. Sí, de videos. Que aquí entra una de mis dudas. Claro, dejaste el Albion y el Albion en uno de esos momentos en donde más contenido se consumía de eso. Y pues, investigando un poquito sobre tu pasado, caímos en cuenta de que uno de tus videos más famosos, un video con 10,000 vistas, es de Albion Online. Justamente. ¿Cómo manejaste el...? Sí, claro, te sentías presionado, pero no equivalía a lo mismo para ti el nivel de pues reconocimiento que estabas llevando por parte de la propia comunidad de Albion, porque 10,000 personas sonará poquito, De pero hecho, son bastantes es personas. bastante, o sea, es bastante el tener un público así de, bueno, con esos números. Y bueno, supongo que sí es un poco de presión para ti el, oye, tengo a tantas personas viéndome, tengo que darles algo. De hecho, sí fue y es, creo, uno de los golpes más fuertes que he recibido dentro de esta pequeña carrera que llevo. ¿Por qué? Porque pasé de tener 10, 12 personas viéndome al mismo momento, que para quien no sepa exactamente dentro de los números de Twitch, para un streamer pequeño es masivo, es grande. De hecho, te piden 3 justamente para empezar a monetizar, para que se vea un poco la escala de eso. Y de hecho, cuando empecé a hacer esa transición, mucho de mi público se quejó justamente por empezar a dejar el Albion de un lado. Yo lo hice más por un tema de paz mental, porque el juego ya no me estaba generando. De hecho, a día de hoy, si te soy sincero, quiero regresar al Albion porque siento que es una parte de mi vida. Ok. Siento que es algo que no puedo ignorar.
pero a su vez me genera, y va a sonar tonto, me genera cierta ansiedad de abrir el juego. Tocar el ejecutable del juego empieza a hacer que me sienta mal, por así decirlo. Me empiezo a sentir nervioso. Ay. Ok. Bueno, y tocando este tema, o sea, que fue lo que te dio esa como identidad precisamente en la comunidad que llegaste a hacer. Cuéntanos cómo es eso, cómo estableciste esa marca o identidad dentro de, bueno, tu personaje. Sobre todo la esto. creación del personaje. Porque claro, si recabando un poco sobre tu pasado, siempre ha sido, para los que también no lo conozcan y presentándolo un poco, una especie de VTuber. ¿Cómo estableciste? O sea, ¿cómo fue este proceso de seleccionar el primer modelo a evolucionarlo al punto en el que te encuentras hoy? Es un proceso curioso y te lo voy a comentar porque tiene que ver no solo con mi identidad personal ni con la de la marca del canal, sino también con detalles de las mecánicas del juego del Albion. Ok. Durante mis primeros streams, el Albion tiene lo que se le llama un mundo compartido, es un mismo servidor. Todos los jugadores del mundo estaban en el mismo servidor en ese momento. Entonces, si tú mostrabas en directo tu mapa, era como decirles, aquí está mi casa, aquí tienes las llaves, ven y roba. Un doxeo, básicamente. ok. Un doxeo. Un doxeo, pero digital. O sea, Digital. de tu casita en Albion. Tal vez no casita, pero en el lugar en el que estaba en ese momento. sí. Total. Empiezo a utilizar un PNG del oso de Open Season de la película Ok. como un meme para tapar justamente ese mapa. Y empiezo a notar que también bastantes de, por así decirlo, mis colegas dentro del Albion utilizaban webcams, utilizaban igual los avatars de VTubers, como para intentar decir, estoy aquí, no solo estás viendo el juego, lo estás viendo con una persona. Entonces dije, ¿qué puedo hacer? Puedo simplemente dejar la imagen o puedo también investigar un poco. Encontré la manera de hacerlo, me parece, con Discord y con imágenes reactivas, y utilicé un peluche de un oso pardo en ese momento para empezar a darle como esa calidad. Ok, entonces a lo que vamos es que, o sea, no era tanto por estética, sino más como para tapar el mapa y no vieran Sí, en dónde empezó estabas. como una necesidad y después lo fuiste evolucionando. Porque he de suponer que no te quedaste con el oso de peluche, ¿verdad? No. No. Si te soy sincero, no recuerdo en qué momento hice el salto al que estoy utilizando actualmente. De hecho, se habrán metido en mis redes, habrán hecho su investigación, ¿no? Pueden saber que utilizo un conejo negro o algún De hecho. derivado como imagen. No sé en qué momento se dio el salto. Sé que yo ya tenía como esa percepción propia. Creo que incluso la primera imagen de perfil que tengo es un garabato de una especie como de máscara de un conejo. Y eso fue evolucionando a lo que yo ya iba manejando, que ya es un Ok. modelo de VTuber funcional. Y aparte mi PNG del conejo. Sí, de hecho es lo que estuve viendo en tu canal precisamente de Twitch. Y como recomendación para las personas, los amateurs, que también están como de, uy, que lo intento, que no lo intento, ¿qué les dirías para la creación del modelo? Porque revisado tu modelo es bastante original. O sea, ¿qué recomendaciones, qué tips les darías? ¿Qué tanto estás influenciado en tendencias? ¿Qué tanto estás influenciado en tu propia personalidad? O sea, al final el modelo, ¿cómo lo llevas a cabo? ¿Cómo haces un modelo? Porque a fin de cuentas es memorable, o sea. Finalmente sí, o sea, es literalmente pues tu marca. De hecho, la imagen del modelo va a sonar igual un poco chusco, un poco chistoso. Viene derivado de lo que es una representación actual de lo que es el Wendigo. Yo creo que ya habrán visto el monstruo. Viene un poco derivado de eso, de la bestia con cara de cráneo de algún animal silvestre y todo el pelaje por detrás. Que de hecho es una representación un poco más occidentalizada. Pero es otro tema. Y viene mezclado con algunas cosas que yo ya traía cargando. Es un poco más de eso, pero si te soy sincero, se basa completamente en eso y en algún que otro avatar que llega a ver dentro de la comunidad inglesa. Ok. Bueno, hablando precisamente de pues la identidad, ¿qué tan importante crees que sea para una persona, para un streamer, tener ya su identidad? Aún siendo pequeño o ya siendo grande. ¿Sí ves, enfocando la pregunta, o sea, sí ves necesario la creación de una marca siempre para establecer, por así decirlo, establecerte como figura? ¿O crees que alguien puede trabajar sobre sí mismo? O sea, en vez de la creación de un seudónimo y como de una especie de alias para él mismo, o una persona con lo que tienes de experiencia, podría ser él mismo en esta cadena del streaming. Siento que es muy difícil. Siento que sí hay casos, que hay personas que se convierten en bloggers y lo que están vendiendo es completamente su marca, su vida. Pero en términos prácticos, lo más sencillo es hacer un seudónimo.
¿Por qué? Porque también empiezas a generar una especie como de límite personal también de tengo mis problemas, tengo mi vida, tengo mi historia como persona, y luego está esta otra persona que yo creé, esta otra persona que estoy intentando venderle a alguien más, algo que intento llevar y algo que también intento proyectar a los demás. Ok, entiendo. Es bastante interesante esta dualidad entre tú como persona y tú como el personaje que quieres vender. Sobre todo, has estado en ciertas comunidades como de streamers, por así decirlo, eventos donde hay más personas, tal. ¿Tú consideras o qué tanto piensas que, hablando de esto y de lo que acabas de mencionar, qué tan falsos o qué tan reales son las personas que vemos en cámara? O oímos, al menos. ¿Cómo lo pongo? Existe últimamente una imagen muy, muy publicitada. Se dio, bueno, yo lo llamo dentro de mis propios estudios empíricos, los llamo copias del Mariana. ¿Por qué? Porque existe este streamer, es muy mexicano, es muy irreverente, es muy extrovertido. Y yo la verdad incluso hasta consumí su contenido. Me encanta, es una persona movida. Sí. ¿Qué pasa? Empiezan a aparecer muchas personas, muchos jóvenes, muchos hombres de edad joven, de residencia en México, de ideas irreverentes, por así decirlo, y se empieza a plagar de ese tipo de imágenes. Y no digo que esté mal, no digo que sea un arquetipo que no funcione, sino que este tipo de cosas te piden también el generar lo que se le llama el contenido, que son momentos memorables, que son momentos que se pueden subir a TikTok, a redes que son más rápidas y que te generan más vistas. Y estas personas empiezan a hacer cosas ya no porque son ellos, sino porque están generando ese cierto contenido. De hecho, yo me empecé a frustrar mucho al colaborar con esas personas, porque yo disfruto de jugar los juegos, disfruto de, si me gratifica el ganarlos, no disfruto tanto de que tus propios compañeros sean los que te están generando una caída dentro del juego, que te están generando fallar el objetivo, solo porque según ellos va a generar ese contenido, se van a reír de eso y van a poderlo subir. Ok, entiendo. Ok, si hablas del dichoso, no sé, están teniendo una buena partida en el Fornites y de la nada un compañero tira un explosivo en el suelo para llamar la atención y perderla. O sea, hablas de este contenido que intenta forzar la comedia dentro de los streams, ¿no? Sí, por así decirlo, ese es ese contenido provocador, por así decirlo. En lugar de tú capturar lo que te está pasando y tu reacción a esas situaciones, intentas forzar la situación para que se genere y tú poder monopolizar esa situación. Ese clipcito. Ok, entiendo. Y hablando de copias, sobre todo, de copias del Mariana, que para los que no estén familiarizados con el mundo del streaming, cuando empiezan a salir estas copias del Mariana, hay una clara diferencia entre estas copias. Y más que una diferencia entre la persona o el personaje, es una diferencia entre la calidad de su cámara o de la calidad de su equipo. ¿Tú consideras que el equipo para hacer streaming o todo el equipo tecnológico influye en la calidad o el potencial que puede tener un streamer? Sí influye, pero depende mucho de dónde estés invirtiendo. Yo lo primero que compré, de hecho, no tengo cámara. Tenía una webcam, se la quedó una persona a la que se la presté. El equipo en el que más he gastado ha sido en mi computadora, en mi torre, también porque es una herramienta de disfrute personal propio, y en mi micrófono. Mi micrófono es un modelo viejo, pero en su momento fue tope de gama. Ok. ¿Por qué? Porque muchas veces se habrán dado cuenta, porque justamente lo único que ocupo es un PNG. Los visuales simplemente son una forma de acompañar también lo que tú estás mostrando dentro del audio. Sí. Y hablando de componentes electrónicos, en tu opinión o en tu experiencia, ¿cuál consideras que es el mínimo de dinero necesario y los mínimos componentes para tener una buena computadora de gaming para streaming? Sí, justamente. Algo decente para poder comenzar con esto. Últimamente las tecnologías están dejando todo muy sencillo. La puerta de entrada al streaming cada vez está más abajo. Hace 5 o 6 años tenías que tener algo bastante caro. A día de hoy yo creo que con fácilmente 6,000, 7,000 pesos ya te puedes armar una torre que te juegue juegos de competitivos, juegos comerciales, por así decirlo. Como el Fortnite, Marvel Rivals, todo lo relacionado. Ok. ¿Y cómo es que llegamos a ese punto? O sea, siendo que antes eran, no sé, tienes que gastar 35,000 pesos en todo esto y ahora ya son solamente 6,000.
¿tienes alguna técnica? ¿Consigues componentes de Como uso? medias también, o sea, no solo el cómo los consigues, que también, si nos podrías pasar unos tipsitos para conseguir pues piezas en baja calidad, De sino hecho. que es como tu regla de medida, o si nos puedes iluminar o educar de cierta forma sobre la selección de componentes, todo lo relacionado. Dentro de esta composición, por así decirlo, imaginaria, es más algo media gama. Es con lo que yo empecé, de hecho. Es un procesador que a lo mucho cuesta 2,000 pesos. Piezas que puedes conseguir en cualquier lado. De hecho, compré 2 de las 5 piezas necesarias por 1,000 pesos las dos juntas. Y bastante de lo que recomiendo es buscar lo que son las liquidaciones, buscar cosas que ya se están yendo, buscar justamente componentes o cosas que en su momento fueron tope de gama y ahora mismo solo son cosas viejitas. De hecho, aquí pequeña historia que me gusta contar. La tarjeta gráfica de la mejor generación que se ha hecho, la más tope de gama, la insignia de esa marca, sigue siendo relevante, aún creo que son 9, 10 años después, y cuesta 2,000 pesos. Ok, todo esto en la tienda oficial de la marca. Es difícil ya conseguir. Incluso los componentes nuevos ya no se pueden conseguir en tiendas de marca. Especialmente uno de los componentes más importantes, que es la tarjeta gráfica. Ajá. Es horrible conseguir ese tipo de componentes. A día de hoy, una tarjeta de gama media de la generación actual te está saliendo en 8,000 pesos la pura tarjeta. Por eso es importante también denotar eso. Tú conseguir un componente tope de gama que todavía te sigue sirviendo, que está incluso mejor que esa de media de gama actual, te sale 6,000 pesos más barato y tiene mucha más fiabilidad. ¿Y dónde? O sea, de verdad, me tienes con Exactamente, duda. ¿Dónde? O sea, ¿Cómo las ¿dónde buscas? se consiguen? ¿En dónde se no puede nos ocultes comprar el secreto de dónde podemos comprar una tarjeta gráfica? Bueno, de hace, no sé, unos 5 años, que como bien lo dices, era tope gama. Ahora ya es algo un poco más, pues ya dejado, pero en esa cantidad. Si te soy sincero, todo lo que yo compro lo compro en Facebook Marketplace. Suena Ok. muy chistoso, suena muy inseguro, pero específicamente donde nos encontramos, la comunidad de venta de esos componentes es muy, muy activa. También tiene que ver un poco con la actividad. Estas personas que se dedican a construir, a buscar algo mejor, siempre van a estar cambiando piezas, siempre van a estar intercambiando, siempre van a estar buscando algo mejor. Entonces puede ser que la persona que se compró el nuevo componente más caro vende su tarjeta más barata a alguien más, esta persona vende la más barata y así hasta que la persona que tiene una tarjeta de hace 10 años dice, me llegó esta que es 2 años más nueva, voy a vender esta y ahí ya entras tú a la cadena. Wow, entonces es posible tener una buena computadora por una cantidad realmente pues pequeña para lo que es una computadora. A base de Ture que... Bueno, sí, pero aún así. Como analogía, me recordó un poquito tu explicación a los cangrejos de arena que van cambiando, crecen demasiado y ocupan un Completamente. caparazón más grande, entonces le dejan ese caparazón al anterior, el anterior y el anterior, pero así con tarjetas gráficas, me estás hablando básicamente. Sí, así va pasando. Ok. Y entonces, que es algo que quiero volver un poquito a eso, que me pareció muy importante. Y tal vez una pregunta un poquito polémica. Pero ¿consideras que los nuevos componentes sí están sobrevalorados? Porque claro, me estás diciendo que un componente actual que acaba de salir en 12,000 pesos, uno de gama media de hace mucho tiempo, cumple más o menos la misma función. El detalle aquí, y también es una opinión muy, muy contradictoria, yo le suelo decir, porque soy una persona a la que le gusta la tecnología, pero no le gusta la novedad. Ok. Los componentes pasaron de volverse máquinas que te están entregando un rendimiento, un desarrollo, un trabajo, y les empezaron a meter lo que son las tecnologías de inteligencia artificial. Entonces, ya las nuevas tarjetas tienen, por así decirlo, la mitad de la tarjeta dedicada únicamente a inteligencia artificial, a generar fotogramas utilizando algoritmos, y la otra mitad es lo que solían hacer. Entonces, por eso es que tienen un rendimiento muy equiparado. Para una persona que no ocupa lo que son las nuevas tecnologías, el ray tracing, el DLSS, que es justamente eso, realmente no tienen un valor. Entonces, a nivel gráficos, o al menos a nivel lo que vas a ocupar como streamer, ¿qué son lo que sientes que más un streamer va a ocupar? Porque claro, sí, el streamer tiene la vistosidad de jugar Minecraft con ray tracing a una calidad gráfica, ¿no? Maciza. Pero ¿tú qué consideras
que es como que el streamer que va empezando apunta. O sea, ¿a qué apunta en cuestión de...? Porque claro, sí, hablamos de que ocupan una gama media para empezar a generar contenido. Pero, ¿qué involucra esa gama media? O sea, ¿a qué contenidos te redirige esa gama media? Porque claro, un streamer gama media tal vez no te juegue un Red Dead Redemption 3 que vaya a salir mañana, pero pues sí te va a jugar un Red Dead Redemption 2 o un 1. Entonces, ¿a qué juegos aspira como el streamer que va empezando? A los juegos competitivos, por así decirlo, juegos que están específicamente optimizados para que los jueguen las masas. Ajá. Justamente ya habían mencionado el Fortnite, habían mencionado Marvel Rivals, Rocket League en algún momento, Fall Guys incluso. Ok. Son Roblox. Roblox, o sea, suena chistoso, pero el Roblox actualmente tiene una comunidad enorme. Yo hice stream de Roblox alguna vez porque estaba viciado qué con un juego de ahí increíble. y me llegaron como 6 personas. Es que sí, el Roblox es increíble. Ok, ajá. Hablando de las experiencias, hablando del cómo pues, estas opciones que tienes para iniciar cierto contenido, el Roblox, el Fortnite, tal. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia con alguna de estas comunidades de juegos hechos para el streaming? O sea, estos juegos que están como en tendencia. O sea, ¿cuál ha sido tu peor experiencia respecto a eso? Tal vez no sea una peor experiencia de, uy, me acosó una persona, uy, me pasó exactamente esto, pero creo que fue algo que también me empezó a forjar dentro de lo que yo quería buscar dentro de este mundo. El que tú como persona que te estás streameando, estás poniendo tu contenido para que el mundo lo vea, lo juzgue, te vea, te estás entregando, por así decirlo, eres muy propenso a convertirte en lo que se le llaman las lolcows, que son personas... Ajá. que su único contenido es subir algo para que la persona se ría de ella. Ok. Se pueden decir algunas. Yo creo que ya muchas personas habrán pensado alguna ahí en su cabeza. Tienes ese riesgo. Tienes ese riesgo de que empiecen a burlarse de ti, de que empiecen a darte ese tipo de atención específica. Se pueden hacer dos cosas. Te puedes entregar a esa atención y te puedes convertir justamente en una lolcow. O puedes intentar desviar la situación. Yo en su momento... tuve la elección, muchas situaciones en las cuales se buscaba generar una situación en la cual se pudieran burlar de mí. Ajá. Yo dije, ¿sabes qué? Estoy haciendo esto para divertirme, para disfrutarlo yo. En ese momento no tenía tanto la presión del público. Y dije, aquí lo dejo, voy a cambiar mis políticas, voy a quitar algunas recompensas del canal, algún contenido, para que justamente no se puedan propiciar estas situaciones. Wow. Bueno, una de las recompensas que hayas tenido en tu canal y quitaste. Algo de lo que muchas veces me canjearon era el llamado modo canto. Ok. Era justamente el gastaban puntos del canal para justamente hacerme cantar un cover de una canción toda ridícula. Ajá. La que ellos eligieran, entonces eso también daba muchas situaciones. Wow. Claro, no sé, o algunos ejemplos de canciones que hayas cantado, no sé, o sea... Existe lo que se les llaman Cupcake Remix. Ay. Creo Ok. que con el puro título ya saben Sí. exactamente. Yo que qué soy, es. yo de verdad no sé de qué está hablando, no sé qué sea un Cupcake Remix. Entonces, si me pudieras explicar qué es un Cupcake Remix. Existe la llamada Cupcake, creo que es una rapera inglesa. Sí, es una rapera. Y justamente tiene muchas canciones con temas sugerentes y con Ujú. muchas palabras pronunciadas de una manera muy específica. Sí. Entonces empezó a haber esa corriente de gente editando canciones y poniendo esas palabras por encima de ciertos pronombres dentro de sus propias canciones. Entonces ya no estabas cantando, no sé. No, sí, vamos a evitar mencionar las palabras que no se pueden mencionar. Claro. Y entonces esto lo remueves porque de verdad sentías indignación o porque tal vez sentías, no sé, o sea, No sé, sentías que ya te estabas yendo por otro lado que no tal vez querías. te sentías, no sé, un poco humillado, no sé, pregunto para entender, porque claro, sí, las canciones pues, al final atraían gente, o quiero imaginar que atraían gente. Entonces, ¿qué? ¿Sí fue por más algo de decir, no, es que me estoy humillando frente a una cámara y esto no es lo que quiero conseguir? Sí, fue básicamente eso. Y tuve experiencias dentro igual de contenidos con otras personas, de las cuales me topé con personas que sí habían cedido a eso. Y de hecho les iba relativamente bien, pero sé que es algo que si yo recibiera no me llenaría. Ok, y ya que llevas estos 2 años, ya tienes un poquito de experiencia.
unos 3 consejos que le darías a nuestro público para decir, ¿saben qué? Si van a empezar, eviten esto. O si van a empezar, hagan esto. Yo creo que recomendaría evitar copiar a otras personas, ya sea en la forma de hablar, ya sea en su contenido, ya sea en la marca, por así decirlo, porque realmente lo que busca una persona al ver el contenido, más que lo que tú le estás ofreciendo, porque sí, llegan bastantes vistas cuando tú estás ofreciendo un servicio, por así decirlo, pero los que de verdad se quedan, los que de verdad se fidelizan, los que de verdad van a estar ahí siempre, te buscan y te encuentran porque eres tú. Junto a eso viene lo que es el nicho. Hay muchas personas de variedad, hay muchos bloggers, hay muchos creadores de contenido de comida, por así decirlo, hay muchos creadores de contenido de marcas de ropa de lujo, pero hay muy pocos de mecánica de motos, por así decirlo. Hay muy pocos de algo que solo tú sabes. Si tú creas un nicho y le estás alimentando ese nicho, sí, puede que tus números no sean millones, pero vas a tener un público fiel, un público que te va a cuidar y que realmente no necesitas un público enorme para poder ganar de esto. Ok, pues esto concluye un poquito la sección de la entrevista del día de hoy, pero Justamente. no se nos despeguen y sobre todo tú no te vayas, porque vamos a pasar con otra de nuestras secciones que nos gusta mucho y que es la característica del programa, que son pues las noticias relacionadas con el gaming. Para empezar, introduciendo un poco, bueno, para los que sea su primero escuchando esto y también para nuestro invitado que no esté muy acostumbrado, pues en este canal tenemos la costumbre normalmente de empezar, pero ahorita va a ser para aprovechar a nuestro invitado y que también nos dé su opinión respecto a todo lo relacionado con las novedades del gaming. Son pequeñas noticias, pequeños fragmentos de cosas que le llamaron la atención a la comunidad gaming de las últimas semanas. Exactamente. En la primera cuestión tenemos el fracaso o el declive o la crítica al Pokémon XYZ. Para los que no sepan, Pokémon hace una semana y media por fin lanzó el Pokémon XYZ, la última Pokémon, en la región de... Es la región francesa, pero se me olvidó el nombre que le pusieron en... No en recuerdo Pokémon. bien, pero sí. En Kalos. Ah, sí, justamente. O Fondue. Un nombre ahí. Disculpen por olvidar el nombre de la ciudad ficticia de Pokémon. ¿Qué pasa? El juego llevaba en desarrollo, creo que eran unos 2-3 añitos. Era un Pokémon al que se le hizo mucho hype porque iba a ser un revenue de las mega evoluciones, una mecánica muy popular en el juego de Pokémon, y que dejó decepcionado a sus fanáticos, porque las filtraciones del juego nos habían mostrado, pues, ciertas cosas que no le llamaron la atención al público. El mapa se veía como que muy simplista, las calles no se veían como que lo suficientemente llenas, y los fanáticos respondieron diciendo, no, es que solo son filtraciones. Cuando el juego base salga, esto va a cambiar y el juego va a estar completo. Cosa que no pasó. Llegó el día del estreno del juego, la gente que ya lo había precomprado, incluso gente que lo precompró pagando un DLC. Para la gente que no sepa qué es un DLC, invitado, no sé si nos puedes explicar qué es un DLC. Es un contenido descargable que se vende después del juego inicial. Es como un agregado, como un complemento. Pero que lo vendieron incluso antes de que saliera el juego. Hay gente que lo compró incluso, los fanáticos de Pokémon son muy fieles, pero a la hora de abrir el juego y probarlo, se dieron cuenta de que, vaya, tan solo a nivel renderizado de estructuras, era completamente plano. Entonces, hubo opiniones mixtas. Gente diciendo, no vengo a ver la arquitectura, vengo a capturar Pokémones. Dentro de tu opinión, ¿consideras que es una razón válida? O sea, ¿qué tanto consideras que Nintendo y Pokémon Company le falló a sus consumidores? ¿O qué tanto de verdad cumplió con lo prometido y lo estimado? Pokémon es un caso muy especial, o al menos dentro de lo que yo he estado viendo. De hecho, tengo ahí algún recuerdo vago justamente del DLC, ahorita lo comento. A Nintendo yo lo conozco porque a pesar de todas sus malas prácticas contra el consumidor y todos esos temas, saben optimizar las cosas. Saben hacer que un juego tan hermoso como el Animal Crossing New Horizons funcione en su consola la Switch. Y me sorprende que para los Pokémones, que son, yo creo, de sus productos más exitosos, no puedan desarrollar algo mejor. Sé que sí, el objetivo principal es capturar Pokémones y es todo el tema de las batallas, pero también ya pueden hacer mejor las cosas. Se sabe que se pueden hacer mejor y se sabe que un buen juego en todos los aspectos siempre va a vender mejor. Wow, qué increíble, ¿no? Esta dualidad entre las personas que dicen, no, yo prefiero seguir jugando a lo que voy, ¿no? Y otras que sí se detienen a decir, oye, pagué tanto por esto, e incluso pagué
por el Con todo y DLC. DLC, el precio fue de $70 para los interesados. $70 para que nos repitieran, bueno, justamente lo que, pues ajá, bueno, para que nos dieran algo que no estaba pues a la altura de los $70, justamente. Bastante triste. Y pasando a más noticias del gaming, traemos los cambios a Game Pass. Game Pass, para los que estén enterados o la comunidad de Xbox, sabrá que tuvo una subida en precios. Creo que fue un 50 o 45%, pasó de costar 249 pesos a valer 449 o 590 o 499. O sea, sí fue una subida del doble de precios, afirmando que en cuestiones de mejora iban a traer no solo mejores juegos, sino que también incluir el Game Pass de Fortnite al contenido. Para ubicarlos un poquito, los juegos que promocionaron ya con la subida de precio aplicada para el próximo mes son los siguientes: Power Wash Simulator 2, o sea, el simulador de lavar casas 2. Muy bien. El Bounty Star, eso es un juego nuevo que va a salir de mechas. Ahí todavía no podríamos usarlo si es un juego que vale la pena en la subida del precio de Game Pass o no. Yo The espero que Outer sí. Worlds 2, el primero es muy icónico, la gente lo ama mucho, pero es un juego muy caro. O sea, es un juego efectivamente muy caro, que la gente también no sabe qué tanto esperar de una segunda entrega. El hecho de que tal vez esté en Game Pass, ahí todavía pondríamos en duda si la subida de precio valió la pena. Después está Super Fantasy Kingdom, Gestión de Ciudades, que es un juego de gráficos de la Nintendo NES, que es de gestión de ciudades. Qué increíble. Y por último, el Halls of Torment, que de momento la crítica lo ha catalogado como una copia del Vampire Survivor. Bueno, si me lo preguntas, me convenciste con el de lavar casas. Que aquí entra de nuevo. ¿Consideras que el doble de precio por Game Pass equivale a tener estos juegos? Creo que ya ni siquiera se trata del servicio que están ofreciendo. Se trata de que estamos entrando, creo, en una segunda parte de ese plan. Primero fidelizaron a todos con esas ofertas de 10 pesos, de 100 pesos, de 200 pesos. Y ahora que ya tienen muchas personas que realmente dependen de ese servicio, que ya tienen guardados, que ya tienen muchos juegos que disfrutan dentro del servicio, ya empiezan a subir el precio. Claro, porque tan solo nosotros a nivel gaming teníamos el Game Pass establecido como una especie de ayuda al estudiante hambriento para que pudiera jugar juegos que disfrutara de calidad. Porque tan solo poniéndolo de ejemplo, una Xbox Series S puede llegarte a costar la versión más básica como unos 3,000, 4,000 pesos. O sea, es bastante barato si lo ponen en perspectiva a una Xbox Series X, a una PlayStation, Justamente. a una Nintendo Switch 2. O sea, es un precio bastante barato para una consola que ya te puede correr juegos en gama alta. Aparte, añadiéndole a ese precio 250 al mes para el catálogo de juegos de Game Pass. Pero ahora tenemos la complicación que de 249 pesos al mes pasamos a 500. a 500. No fue nada relacionado con temas de No, impuesto no. o de distribución de juegos. No. Fue una duplicación del precio solamente para traerte el mismo contenido de siempre, para traerte un Power Wash Simulator 2. Qué increíble, con eso me convenciste. Pero aún así, creo que es injustificado el hacer eso de la nada. O sea, no es como de, oye, está bien, te costaba, no sé, 300 pesos. Ah, pues te va a costar 350. No, literalmente te fue una subida al doble de precio, cosa que yo no había visto en cualquier otra aplicación de pago. Personalmente me quedo con suscripciones más ligeras. Ya veo que ya hay algunas alternativas. Justamente ya tiene años que existe esto. Dentro de lo que es PC, la plataforma que yo ocupo, existe lo que se le llama la Humble Bundle. Son causas benéficas. Tú compras esas bundles, por así decirlo, los paquetes, y tienes bastantes juegos disponibles. Es lo que yo suelo ocupar para conseguir mis juegos. Sí, hablando de alternativas, sobre todo a compras digitales de videojuegos. ¿Tú crees que la comunidad de PC llega a un momento en donde sobrepase lo que es la venta de productos de consola? Xbox, PlayStation, Nintendo. Siento que sí. Siento que con cada momento, con cada generación, con cada producto que sale, se está volviendo más accesible el crear una computadora, el tú construirla desde cero. De hecho, te lo podría comparar con poner Legos en un lugar. Es muy sencillo ya a día de hoy. Ya no tienes que hacer cosas tan engorrosas. Y lo máximo que tienes que hacer, lo más técnico, es instalar Windows. Ok. Pues eso sería todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado nuestra transmisión. Muchas gracias, Frantic, por haber estado aquí. Sí, no sé si más, quieras decir tus redes sociales, muchas algo para la gente gracias. que nos esté escuchando y quiera visitar tu canal de Twitch, darle un vistazo a tu Justamente. YouTube.
Sería twitch.tv/FranticDogo. Muy YouTube, bien. Instagram, Facebook. Lo mismo en todas. Excelente. Muy bien. Pues bueno, querida gente hermosa que nos estuvo escuchando durante estos 30, 40 minutos, pues les agradecemos a todos y a todas por este tiempo que nos estuvieron escuchando y pues nos veríamos hasta la próxima. Esto fue todo. Gracias por estar aquí en Entre Luces Podcast. FM. Bueno, sí, también en FM. Gracias por escuchar Entre Luces Podcast. Vuelve a sintonizarnos el próximo miércoles a las 8 de la noche por el 101.1 FM. Un programa de Grupo Canal 30.